Buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros. Y hoy, la verdad que vamos a hablar de un tema de actualidad, la vacunación contra el COVID-19. Y esta presentación tiene dos partes. La primera, una descripción de los signos cutáneos que pueden aparecer como efectos secundarios a continuación de esta vacunación. Y la segunda, hablaremos del tema de vacunar o no vacunar a nuestros pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y que tienen tratamientos con biológicos. Bueno, primero, ¿cuáles son las vacunas disponibles? No vamos a hacer un listado exhaustivo porque a la fecha existen más de 100 vacunas disponibles en el mundo. Y conocemos a pocas de estas, porque muchas son vacunas locales que no nos alcanzan y las que conocemos son de 3 tipos. Y todas las 100 son de 3 tipos, pero entre las que conocemos, el primer tipo, las vacunas de vectores virales, que contienen una versión modificada de otro virus, el vector, para darles instrucciones a las células. En este grupo figuran la Sputnik V, la AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. El segundo grupo son vacunas de ARN mensajero y se emplea el ácido ribonucleico para lograr el desarrollo de una respuesta inmune. En este grupo figuran quizá las más conocidas, la Pfizer y la Moderna. Y el tercer grupo incluye vacunas con virus inactivado o atenuado, son vacunas clásicas, digamos, del antiguo modelo de vacunas de Pasteur, no provocan la enfermedad, sino que van a fomentar la producción por el organismo de anticuerpos contra el virus. Son más que todo las dos vacunas chinas, la Sinovac y la Sinopharm. Y como les decía, vamos a empezar con los efectos secundarios cutáneos de la vacunación y primero las reacciones locales en el lugar de inyección. Y acá pueden ver una reacción eritematosa con la Moderna a la primera dosis, un nódulo con la segunda dosis de la Pfizer, y estas reacciones también papulopustulosas con la segunda dosis de la Pfizer, y en este paciente desde la primera dosis. Miren, es el mismo paciente, tuvo reacción con ambas dosis y reacciones muy similares. Y estas reacciones aparecen entre el primer día y el tercer día después de la vacunación. ¿Cuál es la frecuencia de este tipo de reacciones? Es bastante frecuente con la Moderna, entre el 54 y el 70%, según que hablamos de la primera o segunda dosis. Hablamos de reacciones locales muy leves también en la mayoría del tiempo, pero existen. La segunda, la Pfizer, entre el 24 y 25%, dependiendo de la vacunación, si es la primera vacuna, la segunda. Con la Sputnik, el 10% parece la mejor tolerada a nivel local. Y debo decir que acá en la Argentina es la más utilizada y hay pocos efectos secundarios a nivel del sitio de inyección. Esta estadística parece verídica, parece realmente lo que está pasando, porque no constatamos muchos efectos secundarios de este tipo. Y con la Sinovac, entre el 20 y el 25%.
Bueno, también hay reacciones locales extensas demoradas. No hablamos más del lugar de inyección, pero de otras partes del cuerpo. Acá tenemos un ejemplo con la Pfizer en la segunda dosis, una reacción bastante extensa y aparecen normalmente después de 3 a 4 días estas. Otro ejemplo, con la primera dosis de la Pfizer, siempre es algo eritematoso y a veces con prurito. Bueno, puede ser más severo. Acá tenemos un caso con la Pfizer 2. Es una paciente anciana que tiene 91 años y eso le apareció después de 7 días. Fue bastante tardío. ¿Cuál es la frecuencia? Parece ser bastante frecuente con la Moderna, más con la primera dosis, menos con la segunda. Y con la Pfizer, mucho menos, entre el 15 y el 18%. Y con las otras vacunas, no encontré literatura ni relatos ni reportes de este tipo de reacciones. Y pienso porque no es tan frecuente como va a serlo con estas dos vacunas. Aparece urticaria también a veces. Eso a partir del tercer día, acá con la primera dosis de la Pfizer, acá con la segunda dosis de la Pfizer, un eczema mucho más importante. En este paciente apareció al día 14, después de 2 semanas. Fue bastante tardío y los pacientes tendrían que saber que siempre hay un riesgo demorado, así que si todo pasa bien el primer día, el segundo día, eso no significa que a continuación, después de un par de semanas, no va a aparecer algo. Pero lo bueno con la urticaria, hay una frecuencia muy baja, alrededor del 5% con la Moderna y con la Pfizer menos de 2,6% con la primera inyección a 1,8% con la segunda. Los sabañones, miren, estos sabañones aparecen cuando uno se enferma del COVID y muchas veces tiene este tipo de síntomas y eso aparece también, es susceptible de aparecer más que todo con estas vacunas atenuadas. Con la Sinovac, este paciente al séptimo día, después de la primera inyección, que tuvo estos sabañones, y acá, después de 12 días con la Pfizer y el mismo día con la Pfizer, pero la segunda dosis. El paciente debía ya estar eh, sensibilizado a la vacuna, seguramente. La frecuencia con la Moderna es muy poca, es de 1,1%. Con la segunda dosis normalmente no hay, por lo menos no se reportaron. Un poco más frecuente con la Pfizer, 8,8% y 5% a la segunda dosis. El herpes zóster también se observa después de la vacunación contra el COVID-19, aquí con la vacuna china, al quinto día, en la primera inyección, un herpes zóster, y en otro paciente acá al segundo día, y con la Moderna, primera dosis. Y miren que en este caso tuvo realmente un brote importante. La frecuencia es muy leve, 0,19% con la primera dosis de la Moderna, no se reportó con la segunda y con la Pfizer un poco más, 2,9% a la primera dosis, 10% a la segunda. Y esto es algo que no entra en la estadística, es un caso isolado con la AstraZeneca al cuarto día, con la primera dosis.
Puede haber también pityriasis rosácea. En este caso, este paciente, la segunda dosis de Pfizer a los 7 días y en otro paciente, acá, a la derecha, igual la segunda dosis de la Pfizer al 7º día. Aquí tenemos la misma reacción, pero al 4º día con la Sinovac, a la primera dosis, pityriasis rosácea, y aquí con la primera dosis de Pfizer y con la segunda. Y hay que hacer hincapié en algo, las 3 fotos son del mismo paciente y parece ser que a la segunda dosis el brote de pityriasis rosácea fue mucho más importante y mucho más marcado que a la primera dosis. La frecuencia con la Moderna es casi nula, pero con la Pfizer sí. Hay casi 6% con la primera dosis y 2,5% con la segunda. Bueno, eso ya lo evocamos una vez, es un tema que nos interesa cuando estamos haciendo inyecciones de relleno. Aparecen reacciones a productos de relleno y en personas que normalmente sin la vacuna no lo tendrían. Y de tipo angioedema, como se nota acá en los labios, tenemos con la Moderna el 1% a la primera dosis, casi el 5% a la segunda, y a la segunda del Pfizer 2,5%. Y eso siempre viene casi enseguida después de la inyección de relleno, no de vacuna. Y lo que está pasando, la enseñanza que tenemos que sacar de eso, hay que esperar por lo menos 15 días, incluso hasta un mes, antes de practicar inyecciones de relleno a partir del momento que el paciente recibió la vacuna. 15 días a un mes, mejor abstenerse para no ver en el consultorio la paciente volviendo en este estado. Bueno, un caso isolado que me pareció interesante, una trombosis de la vena digital palmar, y es interesante porque estos fenómenos de trombosis aparecen en forma muy común con la enfermedad, con el COVID-19, pero con la vacuna casi nunca. Es un caso único con la AstraZeneca, primera dosis, el 8º día. Bueno, hay casos también poco frecuentes de ocurrencia de lupus sistémico eritematoso después de la vacuna, y eso estamos hablando de pacientes que no tenían previamente lupus. Son pacientes que no estaban afectados. Aquí pasó después de 15 días con la Covishield 1, que es la AstraZeneca de fabricación india. También pemphigoide ampollar. Y miren este artículo muy interesante. Se reportaron un total de 12 pacientes, 7 mujeres y 5 varones, que no tenían historia de pemphigoide ampollar y tampoco de vesículas inflamatorias debidas a autoinmunidad. Estas ampollas en estos 12 pacientes aparecieron en un promedio de 7 días después de la vacuna y las 2 vacunas mencionadas eran la Pfizer y la Moderna en este caso. Y eso después de recibir la primera o la segunda dosis de estas 2 vacunas. Hay que saber que hay un riesgo, por supuesto, es una presentación de una serie de casos, no hay en eso estudio estadístico y no sabemos con qué frecuencia puede aparecer.
Y bueno, un caso, el único caso que encontré en la literatura, de un vitíligo que apareció 8 días después de la primera dosis de Pfizer en un paciente que nunca tuvo vitíligo ni nada parecido. Y bueno, la pregunta, después de ver un poco lo que podía suceder después de la vacunación, la pregunta que siempre tenemos, ¿debemos o no debemos vacunar a los pacientes con enfermedades autoinmunes? Y en eso hay un estudio muy interesante que publicó en Lancet. Lancet publicó este estudio inglés sobre casi 1.800 pacientes que tuvieron un cuestionario después de hacer la vacuna de las inyecciones para ver cuáles eran los efectos adversos en estos pacientes que tenían enfermedades autoinmunes, no solo dermatológicas, pero también reumatológicas, y así se observaron 1.800 pacientes y se notó que la frecuencia de efectos adversos en estos pacientes era comparable con los controles, con los que no tenían enfermedades autoinmunes. Eso es muy importante y no depende tampoco del tipo de vacuna. En cualquier vacuna no hubo aumento de frecuencia de efectos secundarios en estos pacientes que tenían enfermedades autoinmunes. Eso es una buena noticia y es algo interesante, hay que notarlo. Y hubo otro estudio que se publicó en el Journal of American Academy of Dermatology, que se realizó en Canadá, como dice el estudio. ¿Y cuáles son las conclusiones? Hay varias. La primera es que los subtipos de vacunas no virales o inactivados se pueden considerar antes, durante o después de la terapia inmunosupresora en pacientes que reciben inmunosupresores sistémicos o terapia inmunodirigida sin modificación significativa de los tratamientos en curso. O sea, si el paciente tiene un tratamiento con biológicos con usted y viene a preguntar, él puede vacunarse sin ningún inconveniente. Hay a nivel seguridad un riesgo mínimo o nulo de eventos adversos. Y a nivel eficacia, porque se comprobó también, es importante saber el paciente va a hacer la vacuna, tiene enfermedad autoinmune, cuál va a ser su nivel de anticuerpos, cuál va a ser su protección con la vacuna. Y el estudio comprobó que los niveles de anticuerpos son variables según la vacuna y la inmunoterapia, pero hay eficacia en todos los casos. Y de vuelta, se pueden, bueno, es lo mismo de lo que hemos dicho antes. Tercero, la relación riesgo-beneficio puede favorecer la inmunización si la inmunosupresión es baja y hay riesgo de desarrollo de enfermedades. Y hay que verificar los títulos de anticuerpos después de la vacunación, por supuesto, debido al tratamiento, y usar vacunas adicionales, una tercera, en caso eventual, de ser necesario, para aumentar el nivel de anticuerpos protectores, para que alcance un nivel que dé realmente al paciente una protección y que no tenga una sensación de protección que realmente en la realidad no existe. Hubo también unas instrucciones a nivel del grupo de Australasia, más que todo en Australia, y es interesante porque tienen muchos tipos a nivel étnico
y hay realmente una mezcla de razas y es otra visión, digamos. ¿Y qué está pasando? Estas son las conclusiones que traducí. En forma literal, no agregué ni una palabra y dicen primero que se recomienda encarecidamente la vacunación contra el COVID-19 para todos los pacientes que tomen medicamentos inmunomoduladores y o agentes biológicos. Eso es contundente y viene también en fase, en línea con lo que hemos visto en Estados Unidos. En este momento no hay datos suficientes para recomendar una vacuna COVID o un tipo de vacuna comparado a otro, que no hay diferencia pertinente que permita recomendar al paciente, bueno, hacete un Pfizer más que una Moderna, eso no existen datos. No existe ningún riesgo adicional específico en pacientes con terapias inmunomoduladoras o biológicos. No se identificó ningún riesgo hasta ahora. Faltan datos, por lo menos en Australia, porque vimos en Estados Unidos que tenían algunos, sobre la eficacia de la vacuna en pacientes con este tipo de terapias. Y por ese motivo se recomiendan los protocolos de vacunación estándar hasta que se indique lo contrario, pero en Estados Unidos tienden a pensar que hay que hacer una tercera dosis para alcanzar un nivel de anticuerpo, un nivel de protección en estos pacientes similar a las dos dosis en pacientes de grupos control. Ahora, ¿qué opina la Sociedad Alemana de Alergología? Es interesante saberlo también. Opinan que pacientes con dermatitis atópica o urticaria espontánea crónica no tienen un mayor riesgo de reacciones alérgicas después de la vacuna COVID-19. La vacunación en estos pacientes que reciben terapia sistémica con biológicos puede ser realizada. Pacientes con asma grave que tienen ellos, los alergólogos, y tratamiento concomitante con productos biológicos, tampoco tienen un mayor riesgo de reacción alérgica después de la vacunación. Y también se recomienda la vacunación en estos pacientes con asma grave. O sea, hasta ahora todos coinciden que con nuestros pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, tratamientos con biológicos, no hay motivo para rechazarles o para que sean cautos frente a la vacunación. Bueno, en Italia también el grupo de jóvenes dermatólogos italianos sugiere que la vacuna contra el COVID-19 con ARN mensajero es segura y eficaz para los pacientes con psoriasis sometidos a terapias dirigidas con inmunosupresores y no desencadena brotes de psoriasis. En Italia no se observó ningún brote de psoriasis en pacientes psoriáticos que fueron tratados con las vacunas. Y al revés, en el tema de Penfigo, y ya hablamos un poco del tema, una serie de 5 casos en la cual se demostró que la primera dosis de vacuna con ARN mensajero era capaz de desencadenar Penfigo y brotes de penfigoide ampolloso. ¿Ustedes se acuerdan? Vimos algunos casos y eso en pacientes padeciendo estas enfermedades. Y sin embargo, en los 5 casos, la segunda dosis fue bien tolerada. Ahora, el grupo de tarea europeo sobre la dermatitis atópica, que incluye médicos de todos los países de la Unión Europea.
¿Qué opina el grupo? Opina que actualmente no hay evidencia que la dermatitis atópica sea un factor de riesgo independiente para adquirir la vacuna o no, para contratar la enfermedad o para tener un curso más severo de COVID-19. O sea, los pacientes con dermatitis atópica que van a contratar la enfermedad no van a tener más riesgo, primero, ni tampoco un curso más severo. Por supuesto, si tienen otras comorbilidades importantes como la obesidad, enfermedades cardiovasculares o diabetes, van a estar con el riesgo de esta categoría. Pero si solo tienen dermatitis atópica, no hay más riesgo. Y tampoco la dermatitis atópica es una contraindicación para la vacuna. Y no está claro, al contrario, si la vacunación contra el COVID podría causar empeoramiento breve de la dermatitis atópica, pero no lo sospechan porque la respuesta a la vacunación es principalmente sesgada por células T colaboradoras. Entonces, en dermatitis atópica no debería normalmente impactar. Y hay que cuidar algo, que los inmunosupresores sistémicos o inhibidores de JAK utilizados para tratar la dermatitis atópica, el tratamiento normal, pueden atenuar la respuesta a la vacunación. Pero hay algo seguro, es que en tratamientos con el dupilumab no se observa atenuación. O sea, en este caso estamos seguros de que la tercera dosis no se va a necesitar. Bueno, lo último, un estudio realizado en Estrasburgo, en el hospital universitario, con 700 pacientes casi con lupus sistémico eritematoso. Y los resultados mostraron que la vacuna parece bien tolerada en estos pacientes, con un riesgo mínimo de exacerbación. Si cualquiera, creo que acordarme que entre los 700 hubo 2 casos de exacerbación, pero quién sabe si no iban a ocurrir también sin la vacuna. Eso incluso después de las vacunas con ARN mensajero. Y la disponibilidad de vacunarse contra el COVID-19 en pacientes con enfermedades autoinmunes están limitadas por el temor a los efectos secundarios y la escasez de datos disponibles. Y eso estamos viendo que no es el caso, que hay muchos datos disponibles y gracias a Dios coinciden, no como algunas veces que uno opina algo, el otro opina al revés y al final no sabemos qué pensar. Todos opinan que no hay contraindicación y que no hay riesgo durante la vacunación con estos pacientes. Y ahora, porque es interesante, el artículo me pareció interesante, porque está dando la palabra a los pacientes. ¿Qué opinan los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes? Miren, 3.600 pacientes casi padeciendo una de estas enfermedades. El 63% quiere la vacuna, a pesar de tener una enfermedad autoinmune. El 30% no sabe, o sea, tenemos que contestar a estos pacientes y el 7% no quiere. Pero el 7%, eso dependiendo del lugar donde se hace el estudio, el 7% en los países europeos es más o menos el porcentaje que no quiere ninguna vacuna. Entonces, no se debe a que sean pacientes de enfermedades autoinmunes ni nada, pero hay que acordarse de eso, que 63% no tiene problema, no va a ser la pregunta, pero el 30% sí va a ser la pregunta. Y en este caso,
tenemos que quedar claros, y es un poco la conclusión, que hay datos suficientes. Yo me acuerdo al principio de la vacunación, hace 8 o 10 meses, no teníamos datos y era bastante difícil recomendar a un paciente que teníamos con una enfermedad autoinmune, con un tratamiento inmunosupresor, recomendarle, sí, anda a hacerte la vacuna, porque no sabíamos si realmente había riesgo, si había mucho riesgo, poco riesgo, pero en conclusión, ahora sabemos después del paso del tiempo, como siempre, y después de observaciones, de experiencia, que no hay ningún motivo para que un paciente con enfermedad autoinmune y con tratamiento concomitante haga la vacuna del COVID-19 y cualquier sea el tipo de vacuna utilizado. Bueno, espero que haya sido bastante claro, es bastante corto también porque el tema no lleva a hablar durante horas, el tema es muy claro y les agradezco muchísimo, como siempre, por su presencia y por su atención. Muchas gracias, buenas noches y como dice Martín, nos vemos en el próximo seminario con mucho gusto. Hasta luego.